Colmenar Viejo y su comarca van a participar durante este fin de semana y durante una semana en La Gran Semana, que es una iniciativa a nivel nacional en el que, por cierto, este año también se incorporan países latinoamericanos y que pretende que los ciudadanos conozcan las características de su entorno natural, que conozcan los animales, las plantas que existen en esa naturaleza que nos rodea. Hoy tenemos con nosotros a dos representantes de dos de las asociaciones que participan en esta iniciativa, que comienza justamente mañana y que se desarrollará durante 7 días. Tenemos con nosotros a Eduardo Ramírez, miembro de la Asociación Naturalista Primilla ANAPRI, y por otro lado también a Santiago Abad, que es miembro de la Asociación de Vecinos de Tres Cantos. Santiago, Eduardo, bienvenidos a Onda Cero Madinorte. Gracias. Imagino que con nervios, ¿no? Porque habéis presentado tal cantidad de actividades para la próxima semana que requiere mucho esfuerzo, pero también mucha ilusión, ¿no? Para mostrar a los ciudadanos. Estamos muy ilusionados. La verdad es que cuando trabajas para el tema de medio ambiente, sobre todo dar a conocer a los vecinos qué especies naturales tienes cercanas y participas en eventos de este tipo, la verdad es que es una ilusión grandísima. Y mucho trabajo, realmente el hacer la coordinación, difusión, pues al final es también mucho trabajo, pero además coordinación con otras asociaciones hermanas, ¿no? Porque además de vosotras dos, de vuestras asociaciones, también, por ejemplo, está Amigos de la Tierra, la Asociación de Recuperación del Bosque Autóctono Arba Tres Cantos, que también tiene voluntarios aquí en Colmenar Viejo. Creo que hay alguna asociación más que participa. Realmente Arba se establece en grupos según las zonas y participarían en este caso Arba Tres Cantos y de forma independiente con sus actividades Arba Colmenar Viejo y Arba Guadalís. Cada uno aportando un granito de arena a lo que sería esta gran semana con muchas actividades de diferente índole. Teniendo en cuenta, por ejemplo, la geobotánica en San Agustín de Guadalís, un sitio muy especial para las plantas. Yendo a buscar, empezamos el viernes una flor preciosa, que es una preciosidad, que es la peonía. Evidentemente se aprovechará para, durante ese paseo, datar, hacer fotos de todas las plantas que veamos, que ahora mismo son muchas. O sea, esta primavera ha sido explosiva. Da igual donde vayas del campo o si te vas a una cuneta, vas a tener flores. Y, por ejemplo, otra de las actividades es muy urbanita, es buscar flores, que las hay y muchas, en lo que es el casco urbano. Entonces tienes sitios maravillosos que en condiciones normales podrían parecer un vertedero, un mini vertedero. Que son fincas que están cerradas, que están valladas y que resulta que crecen especies de plantas preciosísimas a las que vamos a hacer fotos también. O sea que bueno, realmente se hace una charla, por ejemplo, de aves de la Patagonia, que es súper exótico. Sobre todo porque están muy lejanas, pero bueno, tenemos un socio en ANAPRI que es experto en aves de Argentina, porque ha vivido muchos años allí y pues va a dar una charla también. O sea que bueno, todo al final cuenta, ¿no? Exacto, todo cuenta, todo suma. La gran semana es eso, es sumar con actividades de todo este tipo. La marcha, por ejemplo, al vertedero tiene muchas facetas muy interesantes. Vamos a recorrer algunos de los caminos más bonitos de Colmenar Viejo, que llegan hasta el macrovertedero o Mordor. Pero en medio de eso vamos a ver sitios espectaculares que mucha gente no conoce y que va a ser una buena oportunidad para poder conocerlos. Bueno, por ejemplo, una de las actividades el 28 de mayo, sábado, buscando plantas curiosas hacia el Pico de San Pedro. También un entorno... El Pico de San Pedro es un sitio súper peculiar de la Comunidad de Madrid. O sea, estamos subiendo a una altura, o sea, más de 1000 metros, en la que hay plantas que empiezan a existir, pero que no las hay por debajo, ¿vale? Pero por otro lado después tienes zonas de estepa, zonas esteparias, en las que hay otro tipo de plantas, por ejemplo el sur de Colmenar Viejo. Entonces, este paseo hacia el Pico de San Pedro, un paseo relajado, no somos montañeros, vamos a hacer ese paseo a través de la dehesa y vamos a hacer fotos de las especies de plantas que encontramos en ese camino
y algunas que intentaremos encontrar. O sea, hay, por ejemplo, un crisantemo pálido. Es una preciosidad. Y es una planta que solo vas a poder verla a partir de 1.200 metros. Entonces, tenemos que llegar hasta un punto en el que de pronto van a aparecer. Entonces, es uno de los objetivos. A la gente que se anime a hacer estas actividades, que son abiertas y libres, y por supuesto gratuitas, eso es una peculiaridad de esta gran semana. Las más de 100 actividades que se hacen en toda España se organizan de forma totalmente altruista y sin ánimo de lucro, y las que se organizan aquí exactamente lo mismo. Entonces, la gente que se anime se les dará una lista de diferentes plantas que probablemente vamos a poder ver, y hay que buscarlas y hacerles fotos. Ajá. ¿Hay que inscribirse previamente? Sí, hay en la página de ANAPRI hay un formulario de inscripción muy sencillito en el que se dice a qué actividades quieres apuntarte. A partir de ahí se les manda un correo un poco con instrucciones, recomendaciones. Empieza el calor, ya hemos hablado antes de la temperatura. En la marcha, por ejemplo, al vertedero, va a ser muy importante que la gente vaya preparada, vaya con su crema solar. Son los primeros días de sol intenso, que vayan con agua, que vayan con gorrita, que vayan con comida, porque son 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Bueno, pues, entonces, ya que, Eduardo, has comentado esta marcha, que tiene un aspecto de conocer el entorno del macrovertedero, el entorno natural, pero también obviamente reivindicativo o incluso de queja, ¿no? De denunciar una situación que se está dando en este macrovertedero. Vamos a hablar del mismo. Vamos a hablar, digamos, la parte técnica, que es una marcha un poco peculiar porque tendrá 2 ramales, uno saldrá de Colmenar, otro de Tres Cantos, ¿verdad? Sí, es la segunda marcha que se hace de este tipo. O sea, ya se hizo una en el 2019. Y con un poco el mismo leitmotiv. O sea, realmente es un acto reivindicativo de lo que funciona mal. O sea, está bien que demos un paseo. Los vecinos de Tres Cantos desde Tres Cantos, los de Colmenar desde Colmenar, pero realmente es un acto totalmente reivindicativo de lo que se está haciendo mal. ¿Vale? Si quieres, para el tema del vertedero te paso a Santiago. Vamos a hablar con Santiago Baz, que tienes tu propio micrófono, así que vamos a... Vale. Ya. Santiago, decimos, es un acto reivindicativo. Muchos de nuestros oyentes este tema ya lo conocen, ¿no? Pero nunca está de más recordar, ¿no?, las consecuencias negativas y cómo se está gestionando, cómo se está haciendo ese análisis, esa separación de residuos, cómo se está tratando esos residuos que generamos en las ciudades en ese macrovertedero de Colmenar. Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias a Eduardo por la explicación que ha dado, y me toca la parte fea, la parte fea de todo este tema. Efectivamente, vamos a hacer ese camino, ¿no?, desde Tres Cantos y de Colmenar hacia el vertedero, y de lo que se trata es de alguna manera de denunciar, ¿no?, que bueno, la Comunidad de Madrid pues incumple sistemáticamente pues todas las directrices que nos vienen desde Europa en lo que es el tratamiento de nuestros residuos. La verdad es que es muy frustrante ver cómo pues se continúa con un modelo que en su momento pues fue eficaz, porque fue capaz de llevar a un vertedero todo el vertido salvaje que había en la Comunidad de Madrid, pero estamos hablando de un modelo de los años 80. Y en todo este periodo la Comunidad de Madrid no ha evolucionado absolutamente nada en lo que es la gestión. Hay datos que son muy importantes, como por ejemplo que pues para el año 2020 teníamos que estar reciclando el 50% de la basura que generamos. La Comunidad de Madrid, bueno, los números que presenta son paupérrimos. Está la penúltima de España, solo por delante de la ciudad autónoma de Melilla, en lo que es el reciclado. Para una ciudad como la capital de España, como la comunidad donde se supone que está la capital de España, pues es bastante deprimente. La gestión es muy errática, porque desde el punto de vista político se tomó una decisión en tiempos de la señora Aguirre y del señor Gallardón, que fue crear las mancomunidades.
Teníamos una empresa que se llamaba GEDESMA, que era la empresa que de alguna manera planificaba y gestionaba todo lo que era el tema de gestión de residuos. ¿Qué hace la comunidad? Se quita la gestión de encima y se la traslada a los ayuntamientos mancomunados, pero ni tienen capacidad política de tomar decisiones y ni tan siquiera tienen el dinero como para poder tomar también decisiones en los territorios que gestionan. Entonces, bueno, así es bastante complejo. Y el gran incumplimiento de la política hasta ahora de la Comunidad de Madrid es que, por ejemplo, este vertedero, prácticamente el 85% de la basura que le llega la entierra. Es decir, estamos incumpliendo no solamente la normativa europea, de una directiva que si queréis os la doy, pero vamos, no tiene sentido ahora irme a los nombres de las cosas, y de un Real Decreto que además en 2020 ha sido renovado y readaptado a la normativa europea, que obliga a que toda la basura que entra en un vertedero se tiene que tratar. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que se tiene que aplicar la jerarquía de residuos. La jerarquía de residuos de la política europea pues es muy simple, es decir, es reducir, reciclar, reparar, rehabilitar y luego terminar por valorizar. Es decir, la valoración que hacemos las personas que estamos preocupados por este funcionamiento es que es un fracaso social, el estar enterrando tanta cantidad de recursos que ahora mismo no se utilizan. Es decir, por un lado la política europea va por residuo cero, que lo de residuo cero no quiere decir que no vayamos a producir ningún residuo, sino que lo que significa es que nos metemos en lo que es la economía circular. Sí, la mayoría de la basura que nosotros depositamos en nuestros cubos y en nuestros contenedores tiene una segunda vida, y sin embargo en esta comunidad la estamos enterrando. Y tener una segunda vida, ¿qué quiere decir? Que estamos ahorrando materias primas, que estamos poniendo en circulación nuevos materiales y que además eso redunda en factores económicos. Santiago, una cuestión. Los ciudadanos notamos, por ejemplo, el mal olor que provoca el macrovertedero. No solamente la gente que circula por la M607 cuando llega a la zona de Colmenar Viejo, los propios colmenareños que viven en una determinada zona más cercana a esa zona, sino, por ejemplo, Tres Cantos, que los vecinos del nuevo Tres Cantos ya están notando desde que se habita esa zona esos malos olores. Pero además de los malos olores, hay otras consecuencias que está generando esa macrovertedero, como por ejemplo lixiviados, ¿no?, de esa descomposición de la materia enterrada que se va filtrando al suelo. Cuando hablamos de biodegradable, cuando decimos las cosas son biodegradables, estamos hablando de un proceso natural que significa que la materia se descompone en tres cosas: sales simples, que van al suelo, agua, que son los lixiviados, y CO2. Esa es la forma en la que se descompone la materia. ¿Qué ocurre con los lixiviados? Pues los lixiviados, bueno, pues tienen un componente tóxico bastante importante. Esos lixiviados no solamente hay que recogerlos, sino que luego hay que tratarlos, que normalmente se hace por ósmosis inversa, y bueno, pues es una manera de quitar esa contaminación. El sistema de vertederos y del enterramiento de la basura requiere, bueno, pues una elección de un lugar contra más impermeable posible, por supuesto, y luego evidentemente una construcción ingenieril que permita garantizar que esos lixiviados no solamente no percolan y van al subsuelo, sino que son recogidos convenientemente para poderlos tratar. En este vertedero, en el año 87, quiero recordar que fue en el 87, descubrimos una balsa no controlada de lixiviados y ese vertedero estuvo cerrado durante un tiempo. Y es tan despropósito bueno, pues este modelo de vertederos y de macrovertederos, que aquel vertedero que se puso en marcha en el año 85 tenía una vida útil de 15 años, es decir, que debería haber sido cerrado en el 2000, y han pasado 22 años todavía. Aquello que empezó con poco más de 7 hectáreas, estamos rozando ahora mismo las 30 hectáreas. Estamos rozando las 30 hectáreas. Y el impacto el que señalabas de olores
visual, porque ahora, claro, ahora hemos recrecido el vaso cuarto, para una vida útil que ha acabado a finales del 2021, 15 metros. Es decir, ahora ya desde cualquier sitio se ve una atalaya que es, bueno, pues ese nuevo escalón que tiene el vertedero. Es una gran locura y, bueno, los impactos son... Incluso se quiere hacer un quinto vaso. Sí, está aprobado. Está aprobado. Pero también lo más curioso... Incluso con estudio de impacto ambiental. Sí, con estudio de impacto ambiental y con lo que es peor todavía. O sea, cualquier actividad industrial que esté sujeta, bueno, pues precisamente a todo este tipo de controles, me refiero de contaminación y todos esos controles necesitan una autorización ambiental integrada, que digamos que es un documento de condicionantes que se aplica a cualquier iniciativa de este tipo, en este caso el vertedero, y que son previas incluso a la obtención de licencias y otro tipo de permisos. Lo sorprendente de la última autorización que ha recibido el proyecto del quinto vaso es que vulnera precisamente la normativa europea. ¿Por qué? Porque da permiso a seguir enterrando la basura cuando la normativa europea dice expresamente que queda prohibido enterrar basura que antes no haya recibido un tratamiento. Con lo cual, aparte de ser un delirio, todo este tema, bueno, pues nuestros gestores, desde la Comunidad de Madrid hasta nuestros gestores municipales, están en incumplimientos ilícitos desde un punto de vista jurídico normativo. O sea, es tremendo. Y en fin, ¿por dónde tendría que ir la política? Pues tendría que ir por otro tipo de infraestructuras que fuesen capaces de diversificarse y de generar todos esos ingresos o posibles recursos recuperados de precisamente el tratamiento de esa basura. Te dejo que me preguntes porque veo que me embalo. Desde la Mancomunidad del Noroeste de Gestión de Residuos, que es, digamos, la mancomunidad que gestiona ese vertedero, se ha anunciado una planta de tratamiento de residuos, incluso una planta de compostaje. Sí, desde hace mucho tiempo. Hay una cuestión muy divertida que yo en Tres Cantos, nosotros como asociación de vecinos, hemos preguntado reiteradamente al ayuntamiento, y es que qué hacen con los residuos de poda desde el 1 de enero de 2020, que era la fecha en la que quedaba prohibido verter restos de poda en el vertedero. Y entonces las respuestas son un arco iris de posibilidades, no sé cómo decirlo. Se siguen llevando al vertedero. O sea, ¿cuándo se tendrían que estar tratando ya? Pero es que la infraestructura para tratar esto no existe, porque no se ha desarrollado. Por ejemplo, otro tema que es muy importante, que es el tema del quinto contenedor. El quinto contenedor lo que pretende es recoger el resto para que no se mezcle con lo orgánico y poder tener el aprovechamiento de todo lo que es la materia orgánica, bueno, intentando sacar compost. Es muy relativo eso, porque es bastante difícil de controlar. Pero en fin, suponiendo que eso lo pudiésemos hacer, sería estupendo. Bueno, nosotros cuando reclamamos en Tres Cantos qué pasa con el quinto contenedor, me dicen que es que la Comunidad de Madrid todavía no les ha dado dinero. ¿Cuándo vence el plazo del quinto contenedor? O dicho al revés, ¿cuándo se tienen que cumplir los porcentajes de materia recuperada y tratada? 2023, a finales de 2023. Bueno, pues resulta que no hay contenedor. Ahora ha anunciado a bombo y platillo Tres Cantos, yo hablo de Tres Cantos, que es lo que más conozco, que ya por fin van a soterrar todos los contenedores de la ciudad. Y se les ha hecho la pregunta, ¿incluyen ustedes el quinto contenedor? ¿Cómo es eso de los grillos? Cri, 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 cri. Pues más o menos así, ¿no? Quería preguntarles por otra cuestión, porque es que este del macrovertedero tiene muchos, como un poliedro, ¿no? Tiene muchas caras y muchas situaciones. Esa planta de tratamiento de residuos,
que sería una solución para poder separar los residuos y valorizarlos y demás, pero claro, ¿dónde se ubica? Porque la idea inicial, por lo que hemos sabido en los medios, es hacerlo de nuevo, situarlo en la parcela donde está este macrovertedero. Se podrían buscar otras soluciones, porque bueno, a lo mejor hay que repartir la responsabilidad de tener algo como esto entre otros municipios. A mi juicio, seguir concentrando en el territorio estos vertederos es un error. Es decir, hay que tener en cuenta que toda esa parte de gestión de otra manera de los residuos tiene además una dimensión educativa hacia los ciudadanos que es fundamental. Claro, ¿qué quiero decir con esto? Que quienes nos estamos moviendo, y esto no es una crítica, sino simplemente es una constatación, ¿quiénes nos estamos moviendo frente a los problemas del vertedero de Colmenar? Pues los vecinos de Colmenar y los vecinos de Tres Cantos. ¿Qué recoge este vertedero? Este recoge la basura de 76 municipios. Y hay municipios tan lejanos como pueden ser los de la Sierra Norte, que concentran la basura en una estación de transferencia que está en Lozoyuela, o los vecinos de Villalba. Entonces, claro, los vecinos de Villalba, si tú les preguntas a cualquier vecino en la calle que a dónde va su basura, no lo saben. No tienen idea. Ya. Entonces, con esto a dónde quiero llegar. Quiero llegar a que si lo que vamos a tener es un aprovechamiento de la basura que revierte en la ciudadanía desde un punto de vista ambiental, pero también desde un punto de vista económico, que esa es una dimensión que se habla muy poco de ella, pero que es muy interesante. Pues resulta que lo que tenemos que ir es a otro tipo de infraestructuras, más diversificadas y más cercanas a los ciudadanos, para que realmente vean que su esfuerzo de separar, de colocar la basura en un determinado sitio, tiene unos rendimientos que benefician a los colectivos, a las poblaciones y demás. Entonces habría que ir a un modelo muchísimo más diversificado de pequeñas infraestructuras que permitiesen articular todo este tema. En fin, muy complicado. Son muchas cosas, ¿no? Sí, las que tiene que ver con esto. Nos quedamos con que, bueno, pues varias asociaciones se han sumado, ¿no? Han unido fuerzas, ¿no? Para crear estas actividades que, recordamos, comienzan mañana viernes con En busca de las peonías en Guadalix de la Sierra y que continuará hasta el 29 de mayo con un recorrido divulgativo de plantaciones de árboles autóctonos y también árboles especiales de Colmenar. Entre las actividades, cabe recordar también esta marcha al macrovertedero de residuos del próximo sábado. Gracias por acompañarnos. Muy bien. Encantado. Por contarnos esto. Estaremos al tanto de las actividades. Nos salvaremos alguna también para aportar nuestro grano de arena, ¿no? Y suerte. Muy bien. Muchas gracias. Onda Cero.